Y bueno, hoy estamos aquí en casa. Hoy hace frío, Está muy rico. está rico, nos estamos tomando un cafecito y estamos en Fe Sin Empaques, Ana y Yeli, en este nuevo podcast, en esta nueva temporada, iniciando este tiempo que, bueno, ya teníamos muchas ganas de hacer este proyecto. Teníamos meses queriendo empezar, meses. Meses queriendo empezar y bueno, por una cosa y por otra, tanto trabajo que hemos tenido, gracias a Dios, pero bueno, ya estamos aquí y viendo por dónde empezábamos. Empezamos en este nuevo capítulo donde eh, termina una nueva temporada, donde termina algo y bueno, no sabes qué escribir en la siguiente etapa, donde inicia la despedida y bueno, te preguntas qué sigue, ¿no? Sí, muchas de las veces, no sé si a quienes nos están viendo les haya pasado, pero muchas de las veces a mí me ha pasado que yo siento como que el guión de mi vida va fluyendo y de repente como que algo se rompe, como que aquella cosa que le daba sentido se pierde. Ya sea, no sé, el trabajo, la familia, una amistad, temas de salud, alguna actividad que hagamos, y vamos perdiendo como estas situaciones que a veces consideramos como que nos dan un sentido, ¿no? Para lo que hacemos diariamente. Y de pronto nos encontramos como en una página en blanco. Yo he escuchado muchos comentarios así de personas que dicen, híjole, pues es que al final del año el autor de mi historia se pone muy creativo, entonces vamos a ver qué escribe, ¿no? Pero yo creo que este tema llega justo en el momento preciso porque yo creo que, bueno, para mí lo personal, este año que terminó fue complicado. eh, el libro del año pasado tuvo muchos capítulos bien controversiales, bien random y probablemente para muchos de ustedes también haya pasado situaciones parecidas en donde nuestro libro que se escribió tuvo ahí capítulos delicados, complicados, difíciles, algunos muy buenos, interesantes, pero llegamos en un punto donde damos la vuelta a la página y de pronto ya no sabemos qué sigue. Llegamos, nos estancamos, ya no vemos luz, ya no sabemos para dónde caminar y es ahí donde viene como esta gran pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué hago? Así es bien interesante. Eh, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, antes de Navidad, todo el mundo anda súper eufórico. Todo el mundo anda eufórico, viendo, corriendo, comparando, y luego pasa Navidad y baja así como que un poquito la intensidad, y luego vienen estos días de fin de año, ¿no? Y así como que la fiesta, y así, y luego pasa así como que fin de año y como que un bajón. Sí, Como que viene un bajón, como que viene esta sensación de vértigo, esta sensación de duelo, esta sensación por lo que fue, miedo por lo que no es, pero esto es como ambigüedad, ¿no? Como si entraras en un valle de ambigüedad, como si hoy quisiéramos, caminar hacia algún lado, pero al mismo tiempo dices, híjole, no, no quiero entrar, ¿no? como que sí quiero, pero no quiero y estás en medio de la línea con un pie de cada lado que no sabes si avanzar o quedarte en donde estás, ¿no? Exacto. Y bueno, esto tiene un nombre y
hoy queremos precisamente invitarte a caminar con nosotros y avanzar, porque bueno, no estamos solos, no estamos Así solos, es. tenemos un Dios que está con nosotros y que precisamente tiene cada uno de los días de nuestra vida escritos en un libro y que es maravilloso y que esa ansiedad por el futuro te dice, hey, no tengas miedo. 365 días de cada uno de tus días de cada año está escrito en la Biblia, no temas, yo estoy contigo. Entonces eso es maravilloso y muchísimas veces no lo tomamos en cuenta, no lo tenemos, o sí lo sabemos, pero no lo tenemos así como que tan metido en nuestro corazón y en nuestra mente, porque estamos muy, pero muy ocupados por la sensación de vacío, por la Híjole, sensación sí. de vacío. Entonces, ella también quiere estar aquí en la plática. Entonces, de repente tenemos que hacer una pausa, ¿no? Tenemos que hacer una pausa y en medio del duelo y en medio de esa sensación de ambigüedad, decir, ok, tengo que empezar de nuevo, sin temor. Sin temor. Y en este primer capítulo vamos a estar hablando de un concepto muy padre, muy interesante, y vamos a estar hablando de reinventarte. Reinventarte es algo que yo en lo personal he tenido que hacer, pastora, y la verdad es bien difícil. Pero cuando estamos solos, porque cuando tenemos apoyo, porque cuando tenemos un equipo de personas que nos hacen soporte, amistades, la vida obviamente es mucho más fácil y obviamente pues de la mano de Dios uno va avanzando. Entonces, el día de hoy vamos a explorar un poco sobre este tema, este concepto, desde una perspectiva de una fe práctica, cero religión, cero tradicionalismos, sino de una manera real, de una manera genuina. Entonces, fíjate bien, pastora, para introducir un poquito este tema, te voy a platicar aquí unas estadísticas que saqué. Hablando de ese tema de reinventarnos, un estudio de una asociación de psicólogos americanos dicen que tras un evento vital disruptivo, ya sea una pérdida de un empleo, un divorcio, el duelo, una enfermedad, el cerebro, híjole, yo cuando leí esto me explotó así la mente. El cerebro puede tardar entre 18 y 24 meses en reajustarse. Fíjate qué impresionante. O sea, pasas una situación traumática, una situación difícil y uno cree que en 2, 3 meses ya perdoné, ya sané y voy a seguir adelante. Pero, o sea, físicamente nuestro cerebro tarda en volver a su estado normal de 18 a 24 meses, o sea, hasta 2 años pueden pasar Claro. para que el cerebro se reordene, se reajuste y estabilizar su narrativa interna. Entonces, con esto me doy cuenta que es normal sentirte perdido después de una situación por un buen tiempo. Y es algo con lo que todo el año pasado yo tuve como ese conflicto, ¿no? De decir, bueno, es que estoy estancada y yo me frustraba y me enojaba conmigo misma por estar en esa situación como de reposo, como de letargo, donde yo decía, bueno, quiero hacer algo, pero mi cuerpo no se mueve, mi mente no reacciona. Entonces, cuando yo veía estas estadísticas, yo entendía el pues ahora sí que el proceso. El proceso y el por qué estabas en esa situación. Sí, entonces ya dejé de sentirme tan culpable. Ujú. Aparte, ya el tiempo pues va avanzando, ya voy avanzando un poco más en el proceso, ya voy haciendo algunos ajustes en mis rutinas, en mis hábitos, incluso en las relaciones que tengo de Claro, amistad, de claro. familia. Eso es súper importante. Sí.
Y fíjate, otra estadística del Foro Económico Mundial, dice que en el 2025 fíjate, el 50% de todos los empleados, no nada más de Chihuahua, no nada más de México, sino de todo el mundo, el 50% de los empleados necesitaron capacitarse Necesitarán. o reinventarse profesionalmente debido a la automatización. La reinvención entonces ya no es una excepción, sino la regla. Si no nos reinventamos, no avanzamos. Así es muy interesante estas estadísticas que estás dando, Ana, porque realmente debido a la automatización, debido a la inteligencia artificial, nuestro cerebro tiene que reinventarse cada vez más. Y no porque seamos cristianos, no porque no lo vamos a hacer. Al contrario, al contrario, nosotros más que nadie tiene que reinventarse. Claro. Porque tenemos un versículo poderosísimo que es Romanos 12:2 que dice que tenemos que transformar nuestra mente y primeramente en la palabra de Dios. Primeramente en la palabra de Dios, pero si alguien tiene que estarse reinventando, si alguien tiene que estar transformando su mentalidad, somos nosotros, somos Claro. nosotros. Y esos 2 años de los que tú hablabas, en los que un cerebro humano tarda en recuperarse, es una realidad. Y yo precisamente le decía a unos pacientes el día de ayer, el cerebro humano, Ana, tiene un choque tremendo cuando hay un pleito, cuando hay una situación traumática, cuando hay una herida. El cerebro humano es como si tuviera un choque impresionante y como si no entendiera de manera normal qué está sucediendo. O sea, así como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque no nacimos para los pleitos, no nacimos para el dolor. La palabra de Dios dice que nacimos para adorarle. Somos creación de Él. Somos por Él y para Él. Y nacimos para adorarle. No nacimos para sufrir. Nacimos para adorarle. Por lo tanto, cuando tenemos todo este tipo de situaciones graves, traumas, nuestro cerebro no lo comprende y tarda en procesar muchísimo más tiempo las cosas que le duelen. Híjole. Sí. Es tremendo, Sí, porque es antinatural. es antinatural, exactamente, exactamente. Entonces, por ejemplo, imagínate qué pasa con una madre que de manera no natural ve a su hijo que se va enojado de casa. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en esas madres que vieron a sus hijos partir, bus- que se fueron buscando trabajo y que ya no los volvieron a ver. En ese dolor de las madres que perdieron a sus hijos, en mamás que fallecieron sus hijos y que no los volvieron a ver, que los perdieron en un accidente, o sea, yo me pongo a pensar en todo eso. Personas que tras una enfermedad ya no pueden vivir como antes, tras un accidente ya no pueden vivir como antes, no sé, duelos reconocidos socialmente por situaciones profundas que pasan, encontronazos, no sé, en una manifestación que tienen un choque de los policías contra los jóvenes y hay asesinatos o pierden una pierna o un brazo, la vida, que son cosas que no son, que no suceden de manera, lo voy a decir de esta manera, natural. ¿Sí me explico? No sé, cosas socialmente y que pasan
y que dice uno, es que se pudieron haber evitado. Y es donde llega la culpa. Peleas con los padres y los hijos, donde los hijos golpean a los padres y los padres pierden la vida. Son cosas que se pueden evitar. Digo, yo sé que estoy hablando de estadísticas muy duras, pero son cosas que están pasando actualmente. ¿Por qué? Porque hay una descomposición social. Hay una descomposición social actualmente que tenemos que solucionar y que tenemos que arreglar. Y la gente dice, no, no hablen de esas cosas. No, no hablen de esas cosas. No, sí hablamos de esas cosas. Porque ocultando esas cosas, no se sanan los corazones, no se sanan las mentes, no se transforma el entendimiento. Ocultando este tipo de cosas, no hay discernimiento. Pero en cambio, si las hablamos y decimos, todo ese tipo de situaciones pueden cambiar si desde pequeños les enseñamos a amar, a ser responsables, a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender que los duelos no son reconocidos socialmente. ¿Qué pasa cuando una persona está en duelo? Cuando está en duelo porque pierde un trabajo. Perder un trabajo es un duelo. Claro. ¿Qué pasa cuando llegas y pierdes un trabajo? Porque te despidieron, porque ahora, o sea, no significa que hayas hecho mal tu trabajo. Puede que sí, puede que no te capacitaron y lo hiciste mal. O sea, hay N cantidad de aristas por las cuales pudiste haber perdido tu trabajo. Pero perdiste tu trabajo. Llegas y te dicen, ay, ya, hombre, te consigues otro. ¿Sí? Como si fuera cambiarte de calcetines. Pierdes, terminas con tu pareja. Ay, ya, hombre, el que sigue. Como si fuera cambiarte de calzones. ¿Sí? No sé, N cantidad de cosas para que no reconozcas el duelo. Pero el duelo es una situación que se debe de llevar. Pierde una madre a un hijo y está llorando su duelo y le dicen, ya, ya, ¿a poco no eres cristiana? Ay, híjole, ¿y porque es cristiana no debe de llorar? O sea, yo tuve una paciente que su pastor le decía, y por favor no llore, porque es cristiana y me va a dar mal testimonio en la iglesia. Imagínate todo el dolor reprimido. Qué difícil. O sea, tenía un resentimiento muy fuerte guardado ahí en su corazón y empezó a enfermarse de los huesos. Tiene que llorar, tiene que llorar su dolor. Claro que sí, se murió su hijo. Claro que sí. Entonces ella me decía, ¿puedo llorar? Sí, puedes llorar. Llora todo lo que tengas que llorar. Y a veces nada más iba a llorar. Necesitaba llorar la pérdida de su hijo, porque los duelos no son reconocidos socialmente y son profundamente reales. Mira, en Eclesiastés 3 dice, todo tiene su tiempo, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Y hoy es tiempo de honrar ese desechar para poder guardar algo nuevo, Ana. Claro. Hoy es tiempo de desechar lo que no nos sirve. ¿A poco cuando dices tú, necesito comprarme nuevos pantalones o nuevas blusas, no empiezas a sacar las blusas pues que ya no te quedan o las que ya pasaron de moda para poder darle lugar a las que vienen nuevas? Claro. Bueno, yo sí me voy a ir a comprar unas blusas nuevas, yo sí digo ya, estas están muy viejas, para que me quepan las Para nuevas. sustituir, claro que Órale, sí. para que me quepan las nuevas, ¿no?
Sí, y fíjate que es bien interesante esto que hablas del duelo, porque dentro de estas pérdidas, dentro de estas situaciones, hay tres puntos principales que perdemos, o sea, tres pérdidas invisibles, llamemos de esta manera, que se pierden. Y yo lo veo como las anclas, ¿no? Que mantienen fijo el barco. Una de ellas, la primera, es el ancla de la identidad. Cuando pierdes, cuando pierdes algo, cuando tienes un duelo, cuando pasas por un divorcio, cuando te quedas sin empleo, o sea, pierdes como esa parte de mi identidad. Yo era empleado de tal empresa. Yo era la esposa de, era el hijo de, entonces, como La que mamá, la mamá de, y esta parte de nuestra identidad se fractura y se pierde. cierto. Y eso es algo que es muy difícil que nuestra mente pueda comprender en el momento en que suceden estas situaciones por el shock, ¿no? Que generan estas mismas pérdidas. Luego viene el ancla o el segundo elemento que perdemos, que es la rutina. Hijo, Cuántas veces no nos acordamos de, ay, es que ahí vamos a comer, hacíamos esto, incluso dentro de la misma casa hay ciertos lugares, hay ciertos horarios que nos recuerdan la misma situación, la pérdida, porque se nos vienen estos recuerdos de la rutina que hacíamos y que hoy dejamos de hacer. Porque si yo me levantaba todos los días a hacerle desayuno, a, a ir a cierto lugar y ya no lo hago, entonces o ahí se sentaba. ahí se sentaba. Y es cuando yo creo que muchas personas empiezan como a torcer la situación debido al dolor y empiezan como a arraigarse a Y las endiosar. cosas. Claro, es que no puedo tirar esa silla porque era su silla favorita, porque en esa silla pasaba todas las tardes, o sea, y esto es bien Doloroso. doloroso Es y muy bien doloroso. difícil, porque cuando pierdes la rutina, pierdes como este sentido de, como de utilidad, ¿no? Incluso de utilidad, porque incluso, no sé, las mamás que pierden a un hijo, joven, pequeño, pierden como este sentido de decir, es que si ya no está, ¿para qué salgo? O sea, si salía a llevarlo, a traerlo a la escuela, a las actividades, pues ya qué sentido tiene, ¿no? Y es cuando escuchamos muchas referencias de las personas que dicen, es que ¿para qué? Ya no tiene sentido. Sí. Y ese sentido se pierde. Y luego esto nos da paso al propósito. Perdemos el propósito de nuestra vida porque nuestro propósito del día era levantarme, ir a llevarlo, a traerlo, a darle de comer, a ayudarle con sus actividades y como ya no está, ya perdí el sentido de la vida. Entonces, el retomar de nuevo esa identidad, esa rutina, esos hábitos que teníamos o generar nuevos y volver a tomar el propósito, híjole, ahí es súper complicado. ¿Quién eras tú antes de? Claro. ¿Quién eras tú antes de? Y por eso duele tanto, ¿no? Porque dejaste de ser tú para ser ahora, como decías tú, la esposa, el trabajador, la mamá, el hijo, ¿no? Y bueno, no es que sea un capricho, pero sí es necesario desarraigarnos para poder continuar con las vidas. Y, y yo quiero hacer referencia a cuando Jesús en la cruz le dice al Padre, ¿por qué me has desamparado? Pues, o sea, en ese momento Jesús se siente como se pudo haber sentido cualquiera de nosotros en una etapa de duelo. Y ahí es donde cuando uno entiende esta parte, o sea, de que Jesús también lo vivió, o sea, dejas de sentirte mal y de culparte
por el sentirte así, Ujú. porque es una reacción humana, es una reacción natural que nuestra mente tiene, que nuestro cerebro genera, y ahí es en donde podemos encontrar como ese descanso de decir, bueno, no estoy mal por tener estas emociones en este momento. Exacto, exacto. Sin embargo, tengo que aprender a no quedarme estacionada en estas emociones. Claro, o sea, y querer salir de ahí, porque luego nos encontramos con personas que pasan años, incluso toda la vida, y mueren con este mismo pensamiento, o sea, con viviendo estancados en esas mismas emociones, y ahí es donde ya no es sano. Exactamente. ¿Por qué? Porque en ese momento que Jesús grita, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado aquí? Es el momento más oscuro. Y Jesús entiende que es el momento más oscuro de dolor de un ser humano, del duelo. Sin embargo, Jesús también nos empuja a que no te quedes en el valle entre lo que ya no eres, ¿sí? Lo que ya no eres y lo que aún no has llegado a ser. ¿Por qué? Porque ese es el lugar a donde Dios quiere forjarte una identidad nueva en Él, en Él. No en un rol, no en lo que vas a hacer, porque ahorita decías, es que yo me levantaba y hacía desayuno. Ese es un rol, pero la identidad que te forma Dios, la identidad en Cristo Jesús, viene de una raíz, viene de algo que se escribió en la eternidad. Y algo que se escribe en la eternidad es mucho más que algo que solamente se hace aquí en la tierra. Y es a donde nos quiere llevar el Señor. Te va a doler algo que dejas de hacer aquí en la tierra. Y lo va a cambiar el Señor por algo que Él escribió en la eternidad, que es una raíz, que es algo que está forjado con la sangre de Jesucristo. Que eso es maravilloso. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, sí te va a doler, sí te va a doler, pero lo que Él va a hacer en tu vida, si tú te dejas trabajar, si tú dejas que Él forje en tu vida las raíces que Él necesita establecer en tu vida, va a ser mejor. Y no significa que vas a olvidar lo que sucedió, sino que lo que sucedió va a ser lo que Dios va a usar para que tú ayudes a otras personas. Claro. Porque todo lo que nos pasa en esta vida tiene un propósito, Claro, todo tiene un claro. propósito. Y platicando yo en el año pasado, Ay, hace mucho, hace mucho. con unas amigas, platicábamos precisamente de esta parte, o sea, de que en medio de las situaciones difíciles, muchas veces nos hacemos las preguntas incorrectas Sí, y muchas veces le hacemos las preguntas a las personas incorrectas. wow. Entonces, no es lo mismo decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué permitiste esto, Dios? En lugar de preguntar, ok, Dios, ¿de qué me libraste? Wow. ¿Por qué lo permitiste? ¿Qué propósito hay en esto? Entonces me decía una de mis amigas, es que también ahí había pasado una situación difícil y me decía, es que hubo muchas preguntas que yo me quedé sin respuesta. O sea, y como no hubo un cierre ante la situación, para mí fue muy difícil el cerrar, o sea, el dejar ese ciclo atrás y comenzar a escribir una página nueva. Entonces yo le decía, bueno, pues si sabes que no le puedes hacer esas preguntas y aparte no te las va a responder, pues probablemente estés mirando hacia la persona equivocada. Entonces, ¿qué resultado o qué respuesta tendrías de Dios?
Entonces, en vez de hacerle las preguntas del por qué hiciste, por qué no hiciste, por qué... Soy tu hija. Sí, o sea, en vez de hacerle las preguntas a la persona incorrecta, pues son de las preguntas a la persona correcta, o sea, al autor de nuestra vida que se Así. encarga de escribir cada uno de nuestros capítulos y decir, bueno, ¿por qué permitiste tú que esta persona actuara de esta manera? ¿Por qué permitiste tú que tuviera esta pérdida, que tuviera, que me hubieran cambiado de trabajo, que hubiera perdido este dinero? O sea, ¿por qué lo permitiste? ¿Qué propósito hay en eso? Entonces, cuando yo le empiezo a hacer las preguntas correctas a la persona correcta es cuando realmente voy a tener un cambio. Así es. Y dentro de todos los procesos, por, Uy, muchos procesos. sí, híjole, sí, aquí andábamos encabezando la lista de los mejores guerreros de Dios. Ok. Pero fíjate, una de las actividades que me ayudó a tener un poquito más de claridad, no significa que con esta actividad que te voy a compartir va a transformar nuestra vida, no, pero me ayudó a mí a darme claridad. Ujú. Y yo sé que a muchas personas también les puede servir y es hacer como un pequeño mapa. Y yo lo veía así como mapa, em, un mapa de los escombros, le vamos a llamar de esta Ok. manera. Ujú. Entonces, aquí este ejercicio pues obviamente no es como de planificación, sino es una arqueología emocional. Entonces, donde vamos a ir construyendo como estos nuevos conceptos, ¿sí? Y ¿en qué consta esta actividad? Primero que nada, pues tomar hoja y papel, Ajá. hoja y pluma, perdón. Ok, hoja y papel. Sí, dos cosas. Dos cosas, pluma y papel. Bueno, Ok. O colores. sí. Yo tomaría colores. Entonces, aquí lo primero es mm, todas las situaciones duras, difíciles, aquellos procesos complicados, yo los percibo así como escombros, Ujú. como cuando se derrumba un edificio, una casa y quedan las piedras. Porque la escritura, como la lectura, es un proceso terapéutico muy importante. Claro, Ahí lo vemos en Ruta 532, en el taller de sanidad interior, lo vemos mucho, que la escritura es un proceso terapéutico, uff, buenísimo. buenísimo. Pausa. Si ustedes no han tomado este programa, les recomiendo que no se lo pierdan este año porque la verdad, a mí en lo personal yo ya lo tomé y me ayudó muchísimo, bastante. Yo entré para sanar un tema que al final resultó que ya estaba sano y salieron así muchísimas cosas más, pero bueno. Si quieres más información, escríbenos para poderte enviar todos los detalles. Pero fíjate bien, en este ejercicio vamos a ver el problema, la situación, la enfermedad, la pérdida, la situación con la que ahorita estás todavía. Lidiando. Ajá. Entonces, primero vamos a escribir qué piedras valiosas encontramos dentro de esos escombros, ¿sí? Es decir, ¿qué puedo Lo valioso rescatar de todo de eso? lo vil, Claro, lo precioso que puedes encontrar en lo vil. por supuesto. ¿Qué lección puedo aprender de esa situación? ¿Qué relaciones sobrevivieron? Por ejemplo, en mi proceso, yo perdí una relación de familia, pero nacieron relaciones de amistad bien valiosas y que fue lo que me ayudó a soportar todo este proceso. Entonces, ¿con qué piedras valiosas te encuentras en medio de estos escombros? ¿Sí? Bueno, Incluso, ¿cuáles habilidades personales desarrollaste? Porque en medio de ese proceso hay crecimiento, hay desarrollo personal, hay maduración, ¿sí? Entonces, primero, una listita con todo esto que encontramos de valioso en este proceso. Luego, es la parte complicada, porque luego en la segunda parte vamos a escribir qué dejamos enterrado en los escombros para no seguirlo cargando. ¿Qué resentimientos tengo que soltar? ¿Qué culpas tengo que dejar de cargar? Porque las culpas son como
Es una piedra lápida. pesada en la espalda La culpa es una lápida. y ahí andamos como el pípila cargando nuestras Exacto. piedras en el lomo. Este, ¿qué etiquetas me tengo que quitar? Porque muchas veces andamos cargando con etiquetas que no son nuestras, que la gente nos pone, pero que Dios no. Y a veces andamos cargando con la etiqueta del fracaso, del autosabotaje, de la parte incluso antisocial, que es algo que fue una etiqueta, fíjate, fue una etiqueta que yo me di cuenta que yo cargaba, porque yo siempre andaba cargando que me etiquete y yo siempre, De antisocial. sí, no, es que yo soy muy antisocial, no, a mí no me invitan, a mí no me encanta, yo me gento, y yo andaba con mi etiqueta de antisocial. Entonces, cuando yo trabajo toda esta Ay, parte, no, déjame río. ¿Cómo? Todo antisocial, no puedo. sí, entonces, cuando yo me doy cuenta de que esto era una etiqueta impuesta por alguien más y no era realmente parte del diseño que Dios hizo en mi vida, empecé a ver la vida con otros ojos. Fíjate, algo que para mí fue como destapas un drenaje que está el agua estancada y lo que empieza a fluir el agua limpia. Sí. Para mí fue, o sea, el darme cuenta y que generó en mí algo tan absurdo que para muchos, que muchos podrán decir, ay, ¿eso qué, Ana? Pero yo, por ejemplo, en el tema de los colores, yo, por ejemplo, soy diseñador gráfico, para los que no, Qué especialista. conocen. Soy diseñador gráfico, soy especialista en teoría del color y todo este rollo, y yo siempre me vestía de colores oscuros toda la vida. Colores oscuros, bien apagados, muy neutrales, y trataba como de justificarlo por el tema de la sobriedad, lo neutral, lo minimalista, pero la verdad es que era como parte de este mismo proceso, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a sanar muchas cosas, que de pronto me empiezo a reconciliar con el rosa, yo nunca en la vida, Ay, el nunca rojo. en la vida me había puesto rosa, jamás en la vida. Yo odiaba el rosa, pastor. El rojo, para mí el rojo es un color muy simbólico porque Dios lo ha involucrado de manera muy clara y precisa en muchas de las áreas de mi vida. Entonces, para mí el rojo pasé de dejarlo de lado totalmente a hacerlo parte de Parte mi de tu persona. vida, Sí, no, y de tu casa. A mí me impacta de mi muchísimo. casa, mi sal es roja, mis adornos son rojos, ya tengo ropa roja. Entonces, para mí fue como el reconciliarme con esa identidad, precisamente de la que hablábamos ahorita en los puntos anteriores. Y eso es bien padre porque vas avanzando y no es necesario dar una transformación radical de un momento a otro, porque la verdad es que nunca lo vamos a tener, No. pero sí es importante poder estar apercibidos de estos pequeños pasos, pero pequeños, pero valiosos. Importantes, significativos. Uy, sí. Y luego, el punto número 3, y con el que cerramos esta pequeña actividad, es ponerte a ver, si mi vida fuera un lienzo en blanco, ¿qué color principal? Primero, ¿qué color principal tenía el capítulo anterior? En el mío era el gris. Yo amaba el gris. No era como un color que me gustara, pero como que era mi predilecto para muchas cosas. Mi computadora, mis libretas, mi mochila, mi recámara, o sea, todo era como gris. Entonces, cuando yo hago conciencia de esta parte, para mí fue así como, híjole, qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿cómo era el color anterior? Pero ahora, ¿qué color quiero explorar ahora, aunque sea un pequeño trazo? Oye, yo estoy ya pensando, mi color es el rosa ahora que quiero explorar. Ok. Bueno, pues ahí va a estar muy interesante porque
Fíjate, yo soy Sí, bien porque, creyente de que cada etapa de tu vida tiene claro, algo representativo, sí, ya sea con personas, con colores, con actividades, con un montón de cosas. Y no aquí yo hablo de colores, pero tú puedes tomar algún otro elemento que te ayude como a ver esa parte representativa. claro, claro, claro que sí, porque, bueno, esto es sabiduría bíblica aplicada. Esto es sabiduría bíblica aplicada. Por ejemplo, yo estaba examinando la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5 verso 21, examinarlo todo y retener lo bueno. Y no se trata solamente de negar el dolor, sino de buscar activamente la semilla de vida en medio de este dolor, en medio de esta situación, en medio de lo que estamos viviendo, lo que estamos cambiando también, como el grano de trigo que cae a la tierra y muere para llevar mucho fruto. Y Juan 12:24 dice, la muerte es real, pero no es el final de la historia. No es el final de la historia, porque Juan 12:24 nos habla de que esa semilla cae, ese trigo cae, muere y muere para llevar mucho fruto. Entonces, no es el final, no es el final. Y yo quisiera que habláramos un poquito de la neuroplasticidad, Ana. Híjole, eso está súper padre. Me Amo ese encanta. tema, amo ese tema porque definitivamente el cerebro hoy por hoy se reinventa también, se, los caminos neuronales, el proceso de los caminos neuronales se reestructuran, renacen esos caminos neuronales y lo que parecía, Ana, que estaba muerto en el cerebro o apagado en el cerebro, claro que ahora la neurociencia te dice, puedes nacer, puede nacer, eso que estaba muerto en el cerebro puede reinventarse de nuevo. Claro. Por eso no, no hay nada, nada que como hijos de Dios nos detenga. Como hijos de Dios tenemos todos los códigos dentro de nosotros, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y es necesario que nos levantemos, es necesario que entendamos que nos podemos reinventar completamente, pero todo inicia hablando lo correcto. Todo inicia agradeciéndole a Dios desde la mañana. Si yo en la mañana me levanto quejándome, ay, que qué calor, que qué frío, que me duele acá, que me duele allá, si yo me levanto quejándome, mi cerebro no entiende, no entiende si es verdad, si es mentira, si es real o qué. Y él procesa lo que yo le estoy diciendo. Pero si yo me levanto contenta, yo me levanto agradecida, si yo digo gracias Dios, porque aunque me duele mi pierna, tengo mi pierna y voy a hacer ejercicio, dame la capacidad, Dios, para hacer ejercicio, como ahora que me operaron mi brazo y que, oye, claro que me duele el brazo, pero le doy gracias a Dios porque me ha dado la capacidad de ir al gimnasio, de hacer ejercicio, Y porque de, todavía tienes brazo. y todavía tengo brazo porque pude haber perdido. Y me ha estado rehabilitando mis brazos y doy gracias a Dios todos los días por eso. Entonces, cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra manera de hablar. ¿Para qué? Para reinventarnos. Claro. El reinventarnos, el ir generando estas nuevas conexiones, el ir
Incluso el aprender algo, un idioma, una habilidad, lo que sea, es como darle un fertilizante a nuestro cerebro. Así es. Ay, no, no sabes. Y es ahí donde podemos nosotros reinventarnos, bien como dices, pero también nuestro cerebro se va reconfigurando. Ahorita que hablabas de la gratitud, eso reconfigura casi de manera inmediata Sí, nuestro cerebro. fíjate que yo he estado estudiando esta parte de la neuroplasticidad y te voy a dar un dato maravilloso. La gratitud, ya ves que nosotros, el pastor y yo, hablamos muchísimo de la gratitud. Si tú todos los días amaneces agradeciéndole a Dios y te acuestas agradeciéndole a Dios, vas a bajar el nivel de cortisol entre un 23 y un 50%, el nivel de cortisol. La dopamina se va a estabilizar. El metabolismo, ese que te hace engordar, el metabolismo se va a estabilizar. O sea, tu cerebro va a decir, ah, Ya no estamos en alerta. ya no estamos en alerta, ya no estamos en modo alerta, ya no estamos a la defensiva. Vamos a desinflamar las células y vamos a empezar a bajar de peso. Fíjate. Entonces, es maravilloso vivir en acción de gracias. Claro. Incluso, fíjate, yo he conocido muchos casos de personas que se acercan a Dios y empiezan a decir, es que no sé por qué, no sé por qué ya no me estreso, no sé por qué ya no me pasan estas cosas, no sé porque involucran la gratitud, la oración, la conexión con Dios, y como lo dices tú, o sea, eso va reconfigurando nuestro cerebro, va modificando la química cerebral y por lo tanto el cuerpo recibe otro tipo de información. Claro, es asombroso. Ay, no. A mí me gusta mucho este tema porque cuando lo entiendes, empiezas a hacerlo conscientemente. O sea, dejas de hacerlo así por, no sé, hablando de temas de gratitud, ¿no? Así que, gracias, gracias por esto, gracias por aquello, ¿no? O sea, lo empiezas a hacer consciente, o sea, y realmente esa gratitud ya se vuelve genuina, no simplemente repeticiones que mucha gente, por ejemplo, escuchamos, no sé, en la iglesia o así. Entonces, esta parte a mí me parece fabulosa. Así es, y conecta con una historia bíblica muy, muy hablada, que es Ruth. Ay, sí, por supuesto. Ella lo perdió todo, esposo, país, seguridad, estaba en la página más blanca posible, Sí, ¿sí? Pero tomó una decisión, una micro decisión, y le dijo a Noemí, que era la más amarguetix de todas, ya no me digan Noemí, díganme Mara, porque estoy amargada, dijo la otra, se ¿verdad? tiró al piso para que la Sí. pisaran. Díganme Mara, porque estoy bien amargada. Y dijo, a donde vayas tú, iré yo. Y tu Dios, ahí estuvo la clave. Claro, Y tu Dios será mi Dios. Ahí estuvo la clave. qué tremendo, ¿verdad? Y fíjate, a veces me pongo, precisamente ahorita que haces referencia a esta historia, yo a veces me pongo y pienso, y a veces me hago consciente en el momento y yo digo, ay, gracias Dios porque me permites darme cuenta. Porque a veces estoy así en medio de mi amargura y quejándome, y, ay Dios, es que porque esto, mira, me volvió a decir, porque yo parezco quien me viera y no me conociera, pensaría que yo estoy loca porque ven que yo hablo sola todo el tiempo. Bueno, Y yo así, Señor, es que mira, me hicieron. Y de pronto y luego así de, pero mira Job, pero mira la historia de Ruth, o sea, pero mira Jesús. Y yo, ay Señor, perdóname porque por lo que yo me estoy quejando es una chiplería. sí. Perdón.
Gracias por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y a darle, A a darle. continuarle. A darle con Híjole. todo, porque si no, ¿para qué? Dice Isabel Contreras. Sí, claro. Entonces, quitémosle el ídolo a la perfección. Híjole. Y eso es bien complicado, ¿eh? A veces es muy complicado porque a veces sentimos como esa necesidad de tener que hacer todo perfecto. Por, por los duelos, por el dolor, por las etiquetas que nos han puesto, porque creemos que tenemos esa responsabilidad de ser perfectos cuando la perfección ni siquiera existe. No, Perfecto solo es Dios. así es, Qué tremendo. así es, así es, Ah, así es, Ana. Qué interesante, ¿no? sí, Qué interesante. muy, muy padre. Pero, ya se nos va acabando el tiempo. Ya se nos va Se acabando nos el va acabando el tiempo. tiempo. A mí me gustaría ir Y cerrando cerrando. con esta parte de, ok, nos vamos a reinventar, pero tenemos que ir haciendo como un modelo, un prototipo de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, yo hablo de mi área porque yo soy de diseño y de publicidad y aquí la pastora también me va a comprender porque es de marketing, entonces, sí, aquí hacemos de todo. Así hacemos de todo, sí, ¿cierto? Entonces, en los negocios, cuando tú vas a lanzar un nuevo proyecto, un producto, un servicio, lo primero que se hace es que se hace un prototipo para ver cuáles van a ser sus características, si va a funcionar, si no va a funcionar, con qué materiales, cómo se puede fabricar de una manera más rápida, cuál es el costo más accesible. Hay que hacer pruebas, ¿sí? Un Ujú, prototipo es una prueba. Entonces, a mí me gusta mucho esta referencia para traerlo a nuestra vida personal. ujú. Entonces, ay, llega el duelo porque perdí un trabajo, ok. Entonces, ¿y si hacemos una prueba de cómo sería ese trabajo nuevo? Y yo a veces, yo a veces aparte de que mi mente es súper creativa y yo me imagino todo así de manera muy puntual en mi mente, yo a veces improviso como momentos y de pronto me veo, no sé, hablando con un cliente, como en el trabajo de mis sueños, en una entrevista, con las preguntas que me pudieran hacer presentando, incluso hasta me he visto así con ropa formal, cómo tendría que ir a tal reunión, no sé. Y eso nos ayuda mucho como a ir precisamente rediseñando nuestros pensamientos y nuestras conexiones neuronales, porque ya dejo de verlo desde el dolor y ya lo empiezo a ver como desde esta nueva perspectiva, desde esta nueva esperanza, ¿no? Claro. Entonces, no sé, perdí un familiar, pasé por una ruptura, ok, entonces empiezo a ver la situación desde otra perspectiva y empiezo a generar nuevas relaciones sociales, porque a veces este tipo de temas nos aíslan. Hay personas que pierden su familia y en medio de su duelo no salen, no hablan con nadie, no contestan mensajes, o sea, literal se meten en una cueva y no salen por meses. Entonces yo he conocido personas que han pasado por esas etapas, entonces la parte de crear nuevos vínculos sociales, nuevas relaciones, el ir creando como estas nuevas rutinas, nos ayuda mucho a salir como de esta soledad en la que nosotros mismos nos metemos, de esta parte antisocial que nos adjudicamos, ¿no? Y ahí dejamos las presiones porque empiezo a dejar de hacerlo porque, ay, porque me dijo la psicóloga que tengo que conocer a personas, tengo que hacer amigos, tengo que buscar un nuevo trabajo, tengo que buscar un hobby, o sea, y eso más que apoyo se vuelve una presión para las personas y se vuelve una presión de que es que lo tengo que hacer porque si no lo hago no voy a salir, ¿no?
O sea, no hay prisas, no hay presión, o sea, es ir haciendo pruebas. Ok, esto no me funcionó porque no me encantó, lo cambio. Cambio de actividad, puedo cambiar de personas, puedo cambiar de actividades y esto me va a ir ayudando a ir haciendo pequeñas pruebas, pequeños ajustes en donde eso vaya construyendo nuestra nueva rutina, vaya ayudando a formar de nuevo esa identidad que Dios nos ha dado, pero siempre, obviamente, sin descuidar la parte más importante, el diseño, pues, que Dios ya tiene para nosotros. Claro, la Biblia está llena de prototipos. Tenemos en la Biblia prototipos desde el inicio, desde Abraham, desde Sara, uf, los apóstoles, Job. La Biblia está llena de prototipos. ¿Por qué? Porque la caída es parte del proceso del diseño. Claro, Entonces, tenemos hombres y mujeres que fallaban y fallaban y fallaban y fallaban. A veces pensamos que las personas que están escritas en la Biblia porque fueron perfectos. Y no, están escritos en la Biblia porque eran imperfectos, pero tenían una cualidad. Y es que amaban al Señor y eran obedientes. Esa es la cualidad, amar al Señor y ser obediente, confiar en Él en todo momento. Entonces, la caída es parte del proceso, es parte del prototipo, ¿sí? Y hay una metáfora que a mí me gustaría poner sobre la mesa. Y recuerdo hace algunos años cuando me llevaste una taza y me dijiste, tú eres una experta en el kintsugi, ¿te acuerdas? sí. Habíamos hecho unos diseños para a un congreso y era así el tema de, no era específicamente el kintsugi, sino era El visual el era visual relacionado. relacionado con el kintsugi. Y, y me, y me acuerdo que cuando te fuiste yo me solté llorando porque nadie me había dicho eso. Y después de que tú me dijiste esa parte que Dios me había dado en mis manos, ese don de hacer kintsugi con los corazones, me llegó una taza, me llegó un corazón que tengo ahí en la oficina, así pintado con kintsugi. Me llegaron un montón de tazas con kintsugi de mis pacientes, después de que tú me dijiste eso. Entonces, yo quiero poner esta metáfora del kintsugi, que es el arte japonés de reparar en oro, porque en medio del proceso que todos nosotros pasamos en esta tierra, es precisamente aprender que en medio de la caída y de levantarnos es donde está realmente la profundidad del valor, en la levantada. Pero en la levantada, donde dice la palabra de Dios que Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Porque en esa levantada donde Él nos pone su bálsamo y donde nos sana esas heridas, es donde Él con cuidado pega cada una, cada uno de los pedazos. Y más que hacernos nuevos, nos deja de una manera tan valiosa, tan impresionante, que valemos muchísimo, porque valemos la sangre de Cristo. Claro, porque no se trata de aparentar que nunca nos rompimos. Como con, yo me acuerdo que antes en casa cuando se rompía un jarrón, una decoración, lo pegábamos así con cola loca y así súper apretado hasta que se secara para que ni siquiera se notara la línea del corte. Entonces, con esta metáfora no se trata de aparentar que nunca nos rompimos, sino se trata de realzar ese aprendizaje Exacto.
el unir todas estas piezas con todo ese aprendizaje que logramos, con la sabiduría que adquirimos, con la gracia que nos damos a nosotros mismos, con el perdón que nos damos a nosotros mismos, Exacto. porque muchas personas, más que perdonar a otros, lo difícil y lo complicado es perdonarse a uno mismo. Así es. ¿Estoy rota? Claro que sí. Igual de rota que todos ustedes, pero perdonada por el Padre, perdonada por mí, sanada por el Padre, trabajada por mí, porque yo también le trabajé duro, ¿sí? Restaurada, restituida por Él y lista para ayudar a los demás. Qué Entonces, bonito. es maravillosa esa parte, Ana, esa parte Sí, donde podemos decir, ahora sé cuánto valgo. Y lo que pasó ayer, que yo pensaba que no valía, que yo pensaba que no era importante, era mentira. Y ya no me gusta voltear atrás, porque esa que fui ayer no soy la que soy ahora. Y la que voy a ser mañana o pasado mañana no va a ser la sombra de la que soy hoy, porque sé que me puedo reinventar, que puedo ser mejor, claro. ¿sí? Porque Él está en mí. Entonces eso es maravilloso, que lo que soy hoy no me voy a quedar así, sino que voy a seguir trabajando por ser mejor cada vez. Entonces esta vasija que hoy tiene estas grietas y que hoy tiene estas líneas que son, que son heridas que ya sanaron, más adelante me voy a encontrar otras heridas que van a ser sanadas, pero esas heridas, pues, van a ser heridas de guerra, sí, pero que van a servir para ayudar a alguien más. Claro. Y eso es maravilloso, porque no se ocultan, sino se iluminan y hacen parte bella y fuerte de la pieza. Y sobre todo valiosa porque en las piezas japonesas que son restauradas con oro valen muchísimo más Y que una nueva, la, que la nueva. exacto, que una nueva. Entonces, yo creo que yo me quedo con eso el día de hoy. El valorar ese, ese proceso de restauración que Dios hace con nosotros, el entender que cada una de esas reparaciones nos hace más fuertes, más resistentes y más valiosos ante los ojos de Dios. Y pues el ir avanzando en fe, Así es. sin empaque, por favor. Sin empaque, sin empaque. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Así que, pues bueno, ¿qué te parece si hacemos un llamado a la acción Va. y les decimos a todas las personas que están ahí viéndonos que, que nos escriban, que no se olviden? Y que nos compartan, porque ese también es un espacio para ustedes. Ahorita, pues nosotros estamos compartiendo nuestras vivencias, nuestras experiencias, pero también nos encantaría escucharte, escuchar tu historia, que nos puedas compartir. Si te sentiste identificada con alguno de estos temas que estuvimos hablando, con algunas de las áreas con las que estuvimos tratando, porque pues de esto se trata, de ser una comunidad, de tener aprendizaje, de intercambiar también, ¿por qué no? Historias. Claro que sí, claro que sí. Hoy iniciamos Fe sin empaque. Yo soy Yeli Tarango. Y yo soy Ana y vamos a estar contigo todos los viernes, así que no te lo pierdas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues ya sabes, todos los días hay que vivir una fe y una fe
sin empaques. Y recuerda, hay que vivir una fe sin empaques.